a ser mucho más caliente dependiendo del resultado de las PASO. Para entender lo que nos depara el futuro inmediatísimo, vino Martín Siracusa, que es economista y que nos va a aclarar todas las dudas. Así, arrancamos sencillo y sin presión para ti. No, tranquilo. Bien, tranquilo. Yo no escuché nada en el corte, voy a decir que nada. Bueno, si Siracusa hablara, es todo lo que voy a decir. Siracusa no habla. Muy bien. Lo que pasa en Siracusa queda en Siracusa. Vamos a lo nuestro. Bueno, viste que siempre se dice que en tiempos preelectorales, bueno, hay mucha cobertura, que esto puede ser complicado para los dólares financieros, para el dólar blue. Y bueno, obviamente teniendo como candidato al ministro de Economía, todo toma otro color y otro calor. ¿Cómo lo ves? Bueno, específicamente el dólar para los argentinos es nuestro termómetro, ¿no? Sí. Nosotros miramos la economía con el dólar, pero hay una trampa que hay detrás de mirar el dólar día a día, que tiene que ver con las intervenciones que hay. Por ejemplo, la semana pasada y esta semana, viste que uno mira el contado con liquidación y el MEP, sí, el MEP, que es un dólar financiero, que es legal, es un mercado más grande porque lo usan muchas empresas, y básicamente es un dólar que se accede comprando y vendiendo bonos o acciones. Claro. ¿No? Eso lo puedes hacer con el celular, eso no hay problema. Con una cuenta comitente. Exactamente, que hoy es muy fácil. Ahora, ¿cuál es el tema ahí? El tema es que al final del día, antes de que cierre el dólar, el gobierno opera. Entonces, ¿qué hace? Vende bonos a L30, que son los que más se usan, que son bonos del gobierno, ¿para qué? A precios muy bajos. Porque como ese bono es el que después en el cálculo te da el valor del dólar, te hace bajar el dólar financiero. Claro. O sea que ahí hay un... Contabilidad creativa, un poco de intervención / contabilidad creativa. Bueno, que de alguna manera es bajar el dólar hoy, generar más deuda para mañana, ¿no? Porque está vendiendo bonos a un precio muy barato, por lo tanto va a haber que pagar más caro después en interés. Ahora, Martín, el dólar cerró a 575, creo, aproximadamente 574. Se supone que esta semana, antes de las PASO, con todas las turbulencias, se va a mantener, va a aumentar, se va a acercar a, no sé, 580, 590 y hasta 600, como algunos dicen, ¿o es puro análisis especulativo ese? No, tu análisis es muy bueno, especialmente porque con el dólar blue, que es otro dólar, ahí pasa algo distinto. Perdón, estaba citando niveles de dólar blue yo, ¿eh? Sí, claro, claro, por eso decía. El dólar blue, que es el dólar ya, ese no es legal. O sea, para mí es legal, pero es mi opinión, digamos. En realidad, hubo allanamientos la semana pasada, estaba la Policía Federal por todas las calles de Reconquista, por el microcentro, y estaba metiéndose en las distintas cuevas para tratar de generar que, bueno, vos sabés que cuando el gobierno trata de intervenir el dólar blue, lo termina subiendo al revés, lo sube. Sí, claro. En vez de bajarlo, lo sube. Porque manifiesta la preocupación por la disparada, es la profecía autocumplida. Imagínate que comprar algo prohibido es como la ley seca, ¿no? El alcohol en 1930 era más caro. Total. Entonces lo mismo pasa con el dólar blue. Entonces ¿vieron que se alejan? El contado con liqui se aleja del dólar blue. Y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué uno sube, el otro baja? Bueno, en uno hay intervención que logra bajarlo, pero en el blue no. Lo mismo se podría trasladar a la no publicación del REM, que es el promedio de inflación de las consultoras que se conoce antes de la inflación oficial. Para que no impacte en la campaña electoral negativamente, el gobierno la postergó. Pero la inflación de julio y hasta agosto se puede ir calculando. ¿Qué te da vos si la tenés medida, Martín? Bueno, dos cosas. Primero, el REM se tendría que publicar. Aclarar a la gente qué es el REM. El REM es una encuesta que hace el Banco Central, en donde le pregunta a los actores del mercado qué piensa que va a pasar de acá a 2 años con la inflación. Lo cual te da una perspectiva. El último REM, ¿no? Que sería esta encuesta, expectativas de mercado, relevamiento de expectativas de mercado, pues eso es REM, dio que la gente piensa que de acá a un año más o menos va a haber un 140% de inflación durante todo el año que viene y que la inflación mensual sería de 8,5% de acá a diciembre. Es un montón. Entonces que eso se publicaba, el último se publicó el 7 de julio. O sea que más o menos el 7, el 8, el 9... Sí, se debería haber publicado ahora. Lo pasaron mañana. Al 14. Claro, lo pasan justamente un día después de las PASO. Lo cual busca algún impacto político. Ahora, la verdad es que la inflación, la gente lo siente en el bolsillo. Eso, tratar de ocultar
a la inflación es como ocultar un dinosaurio dentro de este estudio. No se puede. Y las consultoras, más allá del REM, corregime, dan 7%, por encima del 7% para la inflación de julio y alrededor del 8%, algunos por encima del 8% para la inflación de agosto. Bueno, veníamos de 7,8, después vino 6. ¿Qué pasó? ¿Por qué dio 6? Bueno, ese mes fue un mes muy particular en donde además hubo caída de la actividad. Es decir, que normalmente cuando tenés, sí, hubo recesión fuerte. Cuando vos tenés una caída un número bajo, porque tampoco 6% se puede pensar que es baja la inflación, es la inflación que tiene Estados Unidos en un año. Pero cuando uno sale de una base más baja, tiene que pensar que el siguiente mes probablemente recupere, sea más alto por la comparación que hay. Claro. Entonces es probable que este mes estemos hablando de una inflación arriba del 7,5%. Bueno, si nos haces un puntito ahí, es evidente que el ministro Massa no tiene resultados de gestión para mostrar, por lo menos en materia de inflación. Entonces hace un giro discursivo y apela a esta idea de ¿soy yo o el caos? El gasto. Tomamos el tiempo de entender qué pasó en la Argentina y qué puede volver a pasar en la Argentina si no actuamos con inteligencia y con determinación en nuestro trabajo de los próximos meses. En el año 2001 la Argentina vivió el recorte a estatales, a jubilados, el recorte de la mayoría de los gastos del sector público. Vino un megacanje, después un blindaje y finalmente un proceso de fractura social que terminó dejando a un montón de trabajadores y trabajadoras en la calle. Un proceso que además se volvió a repetir entre el año 2015 y el año 2019. Bueno, perdón, esto es análisis político. Marina, no tiene mucho para proponer, Massa, ¿qué va a decir? Con vistas al futuro. O sea, cuando plantee lo mejor que tiene para hacer con vistas al futuro, la primera pregunta que hay que hacer, ¿por qué no arrancaste en agosto del año pasado? Cuando dé una respuesta más o menos de sentido común, la pregunta va a ser, bueno, ¿por qué no arrancás ahora mismo? Porque la crisis económica es fuerte. No tiene mucho para prometer. Desde el punto de vista económico, que vos le digas a la gente, vamos a garantizarte que no te van a recortar derechos, puede ser políticamente correcto. Pero desde el punto de vista económico, ¿qué significa esto? Bueno, primero, la inflación es un mecanismo por el cual se le recorta derechos especialmente a los más pobres. Los que más perdieron desde que Massa asumió como ministro son los jubilados. Martín, muy interesante esta definición. De nuevo, a ver, ¿la inflación? La inflación es un mecanismo por el cual el Estado le recorta sus derechos a los más pobres. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado emite plata, la gasta, y cuando le dieron esa plata al jubilado que la tiene en la mano, se va desintegrando en la mano del jubilado. Ahora, el Estado ya la gastó, ¿no? Entonces, eso hizo que los jubilados pierdan 3-4% desde que Massa asumió. Y que la pobreza suba. Los que reciben planes sociales, los que reciben asistencia alimentaria, los informales, los autónomos, los monotributistas y casi todos los formales. Los ahorristas, los empresarios, las pymes en Argentina ganan muy pocos. Esa es una realidad. El cepo, este sistema de Massa, que genera que se rematen los dólares del Banco Central. De hecho, no tenemos más dólares en el Banco Central, al punto que puso en garantía el oro. Lo cual, eso se ve en el balance. Lo que pasa es que es muy difícil a veces hacer lectura. ¿Qué significa eso? Porque lo veníamos hablando con Pablo Fernández Blanco, ¿no? Massa dice que no se va a tocar un solo dólar de la reserva. Mentira. Las reservas del Banco Central están negativas. En segundo lugar, ponen como garantía el oro. Y en tercer lugar, están los encajes. ¿Podrías explicar qué son los encajes? Porque cada vez que hablo con un economista me dicen, los encajes tienen que ver con la plata en dólares que tienen los argentinos en los bancos en este momento. Sí, vos vas al banco,
pones un plazo fijo. El banco está obligado por ley a una parte de ese plazo fijo depositarlo en el Banco Central. De esa manera, eso es algo que es normal en todo el mundo y de esa manera se protege al sistema De una ante una corrida. corrida. Ahora, ¿qué pasa con el dólar? Lo que sucede es que esos encajes que cuando vos depositas en dólares guarda el Banco Central, que es un porcentaje bastante más alto que si el plazo fijo fuera en pesos, esos encajes se están utilizando para intervenir en el mercado para bajar el precio del dólar. Pará. O sea, es la plata La que guita alguien ahorra. del encaje de los ahorristas Sí, claro. se usa para Claro. Como intervenir en garantía. los mercados Para financieros. intervenir en los mercados. Ahora, claro, ¿qué pasa? Que los dólares, como quien dice, son todos verdes. O sea, vos... El dinero no es- fungible, el dice mi dinero amigo Martín fungible. Tutaz. Claro. Entonces no es tan fácil. La lectura de esto es una lectura del balance del Banco Central. Claro. Entonces lo que uno ve, y cuando uno dice hay reservas netas negativas, lo que uno ve dice, bueno, ¿cuáles son las reservas brutas? Son 24.000 millones de dólares. Ah, muy bien. ¿Y qué hay adentro? Un swap con China que es un contrato. O sea, no tenés dólares Sí, sí, ahí. sí, un Oro. papel. Poquito de oro. que no lo puedo, tengo que pero en hacer Basilea. alguna operación que ahora la hicieron. Lo cual ese es el peligro. Pero han tardado meses para hacer esta operación, ¿eh? Así que no es algo que se les ocurrió la semana pasada porque hubo una emergencia. ¿Y los dólares que están en los bancos que son de los argentinos? Claro, y los dólares que están en los bancos que tiene el Banco Central, que es lo interesante, a mí me parece esto, el comportamiento del argentino. Esto pasa en cualquier país del mundo y al otro día tenés una tremenda corrida. Sí. El argentino apuesta a la Argentina. Che, Apuesta al futuro. ¿cómo apertura de mercados hoy? ¿Algo para decir? Bueno, que toda esta semana va a ser una semana de gran incertidumbre. Esta semana es una semana, ustedes lo dijeron, de cobertura. ¿Qué es cobertura? Cubrirse ante el riesgo. Yo creo que si gana Juntos por el Cambio, va a haber una buena noticia para el mercado. Si gana Massa va a ser neutral, porque ya es el ministro de Economía, digamos, ya está priceado, decimos los economistas. Sí, sí. Y bueno, me parece que esos son los dos resultados posibles. Muy bien. Bien. Gracias, Martín Siracusa. No, gracias por Clarísimo. Lo invitarme. vamos a seguir invitando, Qué bueno, Martín. gracias. Sí, sí, sí. Nos encantó porque hizo todo sencillito. Sencillito, le entendimos perfecto.